Amados irmãos, amadas irmãs, Amados hermanos, amadas nós hermanas, entraremos agora em uma nosotros entraremos ahora a una porción de Lucas 12, que es una seria advertencia para todos nosotros, los siervos del Señor. Los versículos 47 y 48 nos dice lo siguiente: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo las cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Nosotros vemos aquí que el Señor nos dice respecto de un siervo que conoció la voluntad de su Señor. Aquí, si nosotros ligamos los versículos 47 y 48, nosotros veremos que conocer la voluntad de su Señor es un privilegio, es algo muy grande. El Señor da a conocer su voluntad a un siervo en el cual Él confía. Él le da esa revelación. Y ahora, nosotros vimos que este siervo, Él no se alistó. Él no dio valor a esta confianza de su Señor. Él no le dio valor a esa revelación. Él no dio valor al conocimiento de la voluntad de su Señor. Él no se alistó, no se preparó. Falta de disposición, pereza, puede haber muchas razones. Y yo diría principalmente, es falta de amor, consideración por su Señor. Aquel que dice, aquel no se preparó, no hizo ninguna preparación. Y aún el versículo continúa, ni hizo conforme a su voluntad. Él no hizo la voluntad de su Señor. ¿Por qué? Porque nosotros vimos en las parábolas anteriores, en las porciones anteriores, porque Él es un siervo malo y perezoso, igual a aquel siervo que había ganado solamente un talento. Y nosotros vemos aquí que Él se equivocó deliberadamente. Él conoció la voluntad de su Señor y Él determinó en no hacerla. Él no se alistó, no se preparó, ni hizo la voluntad de su Señor. En Números 15, versículo 30, nosotros tenemos lo siguiente: mas la persona que hiciere algo con soberbia, esto es, con la intención, así sea el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Esto es, alguien que peque deliberadamente. Él sabe lo que su Señor quiere, pero Él no quiere hacer la voluntad de su Señor. Él decidió no hacerla. Él no se alistó ni hizo de acuerdo a la voluntad de su Señor. Este Señor que lo amó, que lo rescató, que lo salvó.
¿Por qué el Señor hizo con que este siervo conociese su voluntad? Es para que él pueda hacer la voluntad de su Señor y así pueda ganar el galardón y el Señor después pueda confiarle mucho más. Eso ya lo vimos en porciones anteriores. Pero él no quiso, entonces él será castigado con muchos azotes. Y el versículo 48 dice: mas el que sin conocerla, la voluntad de su Señor, nosotros ahora tenemos a un siervo que no conoció la voluntad de su Señor. Y el versículo continúa: hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. ¿Está viendo? Él no supo, no conoció la voluntad de su Señor. Él aún no conocía bien al Señor. Él no conoció lo que el Señor quería e hizo cosas dignas de azotes. Él va a llevar pocos azotes. Y nosotros podemos ver que en el versículo 47, cuando el Señor habla de aquel siervo que conocía la voluntad de su Señor, pero no la hizo, no dice que él hizo cosas dignas de reprobación, cosas equivocadas. Él no hizo nada. Él no hizo la voluntad de su Señor, pero él conoció su voluntad, la voluntad del Señor. Pero en este caso, en el versículo 48, él está hablando acerca de alguien que no conocía la voluntad de su Señor. Hizo cosas dignas de reprobación, llevará pocos azotes. Entonces, los azotes son de acuerdo a las cosas hechas. Él no tenía un corazón de contradecir a su Señor. ¿Por qué el primer siervo, aquel que conoció la voluntad de su Señor y no la hizo, será castigado con muchos azotes? Porque él no quiso hacer la voluntad de su Señor. Él se rehusó a cumplir su función de siervo. Ese que se equivocó en el versículo 48. El castigo de él fue de acuerdo a sus hechos, a sus acciones. Y en el versículo 47, el castigo viene debido a la actitud e intención malignas. Y el Señor explica mejor al final de este versículo 48. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Si el Señor le dio mucho a uno, es porque el Señor conoce la capacidad de aquel siervo y el Señor entonces va a exigir de acuerdo con la capacidad de cada uno. Y aún el versículo continúa: y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Si el Señor confió, es porque tiene la condición de cumplirla. ¿Está viendo, amados hermanos? Y luego usted puede ver eso en Levítico 5:15, lo siguiente: cuando alguien cometiere ofensa y pecare por ignorancia respecto a las cosas sagradas del Señor. Y en Números 15:28, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Está viendo que hay una gran diferencia entre el castigo, entre aquel que peca por ignorancia y aquel que peca deliberadamente. Necesitamos ver, conocer el corazón de nuestro Señor cuando Él nos da a conocer su voluntad y Él nos da una misión. Es para que nosotros seamos aprobados en esa tarea, porque el corazón de nuestro Señor es colocarnos sobre mucho,
Cada vez que el Señor revela su voluntad para nosotros y nos da una misión, es señal del amor del Señor. No es porque el Señor quiere castigarnos, es señal del amor que el Señor tiene para con nosotros. El Señor nos hace sus cooperadores, así sus amigos. Él abrió su corazón, nos reveló lo que Él quería. Que todos nosotros podamos ser aprobados. Cada vez que el Señor revelara su voluntad, nosotros podamos entonces prepararnos, alistarnos y hacer la voluntad del Señor con alegría. Nosotros hacemos esto porque amamos al Señor y esta debe ser la historia de nuestro Señor y yo.